No me siento bien. Tengo un resfriado, apenas consigo respirar por la nariz. Anoche debo haber hecho muchos ruidos y molestado a los otros en el dormitorio. Uno de los caminos interesantes que te llevan por suburbios de alta y mediana clase. Hay mucho tráfico porque, claro, la gente va al trabajo o lleva a los niños a las escuelas. Es por asfalto, muchos coches y no me siento bien. Ayer por la tarde fui a la biblioteca municipal de Avilés para buscar algo en el internet. Quería averiguar en cuántas etapas sería posible llegar a Santiago en el camino primitivo según una cierta guía española de un supermercado vasco que está disponible en línea. Había visto que la peregrina que conocí en Oviedo la usaba, pero depende cuántos kilómetros suele caminar y si opta por la ruta de hospitales. La etapa de hoy al próximo albergue de peregrinos es una etapa asesina de 38 kilómetros. No me siento capaz de hacerla hoy. A 23 kilómetros hay un albergue juvenil. A 28 kilómetros hay varios hoteles. Ya lo veré. No excluyo que vaya a Soto de Luiña topándome con otros peregrinos con esta meta, pero hasta ahora he visto a pocos peregrinos en el camino. Pero tengo muy claro que no lo haré solo y en la lluvia. Me duele la rodilla, sobre todo en las bajadas. Estoy resfriado, con la nariz tapada y no sé si voy a ver a mis amigos. Estoy fatal. Después de haber hecho una pausa de casi media hora en Santiago del Monte, creo que se llama así el pueblo, y de repente vi que detrás de mí estaba otro peregrino o peregrina, no sé, pero ya no está. Vino una chica con un perro, más bien un perrito, y me preguntó si la chica le había indicado que aquí el camino es poco transitable, pero no es así. Claro, hay mucho barro y agua y todo eso, pero se puede pasar sin problema. Pero ya no está nadie detrás de mí. Casi me habría alcanzado. Aparte de un episodio corto en Vizcaya, en la salida de Máquina Gemain, todavía no he tenido que luchar contra el barro en este camino. Parece que hoy es el día. Tuve que subir. Aquí hay un camino. Es que para ahí abajo es solamente barro y uno se hunde. Otra vez este camino es pura aventura. Como soy peregrino aventurero, me encantan estos desafíos.
quedo en un hotel en el barrio alto de Curiguero al lado de la carretera. Tendría ganas de bajar al núcleo de este pueblo pesquero muy pintoresco, pero por la lluvia continuada no me alejo mucho de mi habitación. Kevin ha decidido que no va a León para hacer el Camino del Salvador, sino que irá a Zamora desde Madrid para hacer el Camino San Andrés. En las condiciones climáticas actuales, ha sentenciado, es irresponsable, casi una harakiri. Joaquín se ha enfadado bastante. En los kiris, ha dicho, no se puede confiar. Me siento devastado. Está lloviendo otra vez. Ahí yo estoy bastante oscuro. Y además tengo un tos ahora. Aquí no se secan los cerebros como en La Mancha. Aquí nadie corre el riesgo descrito por Cervantes en su Don Quijote de la Mancha de secarse el cerebro. No me encuentro en el camino del Levante o del sureste y la lluvia parece incesante. Sigue lloviendo sin parar. Me desespero. Pienso en un amigo holandés, Fer, y cómo acertó el clima atlántico en una canción suya. Y además no puedo evitar pensar también en una peregrina que conocí hace poco en Oviedo. Oh, my baby, she's gone away. Oh, my baby, I got the blues. Oh, my baby, she's gone away. I couldn't follow you, it was too late. And now there's a mountain between me and you. Tal vez sea un camino que me lleva a mis límites. And tons of snow, frozen water, and ice. Oh, a lot of stones. And all the rain is just pain. And I need. Oh, my baby, she's gone away. I have to get that into my head. Oh, my baby, she's gone away. Es una etapa casi sin acontecimientos especiales. No veo a otros peregrinos. Solo me paro 3 veces para tomarme un cacao en un bar y calentarme así, y sigue lloviendo todo el día. I would give it all away. My rain pots, my walking sticks. But where are you? Oh, my baby, I got the blues. Oh, my baby, she's gone away. Oh, my baby, I got the blues. Oh, my baby, I got the blues. No tengo muchas ganas de llegar al albergue pequeñísimo de Calavedo y tener que dormir en el suelo por estar completo ya, de tener que esperar horas para tomar una ducha o ir al baño, de ir por la lluvia a un bar para cenar. Hoy me permito un poco de lujo y voy a un hotel en Canero. La habitación más bonita que he tenido hasta ahora en este camino. Vamos a la playa. Es el tiempo ideal para bañarse, ¿no?
war jetzt nochmal ein Hagelschauer. Hat mich ziemlich an meine zweite Etappe erinnert. Von San Sebastián a Zarauz, con Hanna. Además la iglesia se llama San Sebastián. Qué coincidencia, ¿no? Menos mal que la granizada no dura mucho tiempo. ¿Qué tiempo harán las montañas? En caso de precipitaciones será nieve. Pienso en Joaquín, que está a punto de comenzar el Camino del Salvador, pero no lamento no estar allí. Me gustan las aventurías en el camino, pero algo así sería demasiado. El Camino del Salvador me queda para otro año. La última vez grabé a muchísimos peregrinos aquí, pero esta vez estoy solo. Luarca entro en una panadería y me compro pan y croissants. Es una pena que no se pueda sentar en algún sitio al lado del camino por toda el agua que ha caído durante la noche y la mañana. La antigua iglesia de Santiago es un lugar como de una película de Andrei Tarkovsky. Abandonado, en ruinas, con mucha agua y ahora con el sol, fascinante. Parece que ya he estado en Santiago. Puedo volver a mi casa.
odio, lo odio. Un camino de mala leche. Y además no se puede cruzar esta carretera. Algunos tramos del camino de la costa son terribles, especialmente los que llevan al peregrino al lado de la carretera. ¿Qué tiempo hará en el camino primitivo? Seguro que no está mejor que en el camino del Salvador. Dagmar, una amiga peregrina que conocí hace 3 años en el camino de la costa, está en la Vía de la Plata. Recibí un SMS de ella en que dice que hace un tiempo fatal en Andalucía. Mucha lluvia, ríos y arroyos inundados, un barro que lo hace casi imposible avanzar. Lo conozco, ya lo he vivido ahí. Pobre Dagmar, ha ido a Andalucía por el sol. Pero ¿qué camino es este? En vez de disfrutarlo, pienso en peregrinos en otros caminos. Sería distinto si estuvieran otros peregrinos aquí, pero no he visto a ninguno desde que salí del albergue de Avilés. El albergue de peregrinos de Piñera está cerrado. Incluso si estuviesen peregrinos es normal, porque la antigua escuela está al lado de la carretera y no es conveniente dejar abierta la puerta. No hay ropa recientemente lavada y supongo que nadie está. Seguiré a Navia porque todavía me siento bien y no está lloviendo a cántaros. Sieht ganz schön wild aus. Vielleicht die Gelegenheit, meine Stiefel zu waschen. Große Preisfrage, wie soll man da rüberkommen? Hier ist des Rätsels Lösung. Ich hoffe, das geht gut. El camino sigue siendo una aventura. Otra lluvia con granizo, ahora encontré un refugio.